¿Quién como Dios? Bienvenidos a la Semilla del Maestro, un espacio de intimidad con Jesús para tu alma a través de la palabra. Hoy es martes de la quinta semana del tiempo ordinario. Seremos tus manos para construir un mundo nuevo. Seremos tu boca para no callar la verdad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La liturgia de la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, versículos del 1 al 13. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús, y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado antes. Porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores, y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado, sin antes cumplir con esta purificación. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó: qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías, cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Y Jesús añadió: dejan tranquilamente a un lado el mandamiento de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre: lo que podías esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo anulan la palabra de Dios por una tradición que se transmite, pero que es de ustedes, y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recibirnos con ternura y tu misericordia para escuchar sin juzgar. Jesús está aquí, Señor. No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege. Confiamos en ti. El pasaje evangélico de hoy refleja una discusión de Jesús con los fariseos sobre las tradiciones judías, de las que se mencionan dos en particular: las purificaciones y el Corbán. El juicio de Jesús sobre ellas tiene aplicación a todo el conjunto de tradiciones. El tema viene introducido por un grupo de fariseos y algunos letrados o escribas venidos de Jerusalén, que le preguntan a Jesús con intención de acusarlo: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras? Manos impuras quiere decir sin lavárselas. Tal detalle no era para los judíos una cuestión de higiene, sino que tenía sentido religioso, de pureza legal. Lo que en la ley mosaica solo obligaba a los sacerdotes en el servicio del templo, se hizo ahora extensivo a todos, debido a una tradición rabínica.
Así se evitaba la posible impureza legal, contraída en el contacto callejero con pecadores e impuros. La respuesta de Jesús es un contraataque. Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me da está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Partiendo de aquí, les muestra a continuación con un ejemplo concreto cómo hay tradiciones que anulan los mandamientos de Dios. Tal era el caso de la práctica del Corbán, el decálogo de Dios, que en su cuarto mandamiento obliga a los hijos a mantener a los padres en caso de necesidad, pero según una tradición rabínica, pronunciando la fórmula de juramento, el Corbán, ofrenda en arameo, sobre los propios bienes, estos quedaban consagrados al templo de Dios. Artimaña casuística y una ficción cultural que permitía al individuo retener la posesión de lo suyo y le eximía de ayudar a sus padres. De ahí la acusación de Jesús. Con esa tradición que os transmitís, invalidáis la palabra de Dios, que es mucho más importante que vuestras tradiciones, y concluye: como estas hacéis mucha. Jesús apela a esa religiosidad auténtica. Toda tradición humana que desvirtúa un mandamiento divino es falsa e inservible, por muy intocable que la crean los conservadores, porque lo que tiene la primicia absoluta es el hágase tu voluntad del Padre nuestro. Jesús dijo también: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y cumplir la voluntad divina es el único medio y el camino seguro que tenemos para entrar en comunión con Dios mediante una religión verdadera, porque así demostramos que creemos en Él y lo amamos. Pues bien, para conocer la voluntad de Dios hemos de escuchar a Cristo, que es su palabra, y nos habla en el Evangelio y con su vida. Dirán ustedes: pero entonces las prácticas religiosas son malas. El rosario, las novenas, la devoción a los santos, ¿son malas entonces? No, no son malas, pero no priman por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios y lo que el Señor dice, y el hágase tu voluntad según tu palabra, es lo que prima. Hoy bendecimos al Padre por Jesucristo tu Hijo, que manchó sus pies con el polvo de nuestros caminos, se sentó a nuestra mesa y comió el pan de los pecadores. Danos, Señor, el amor que supera la letra de la ley y va más allá de la generosidad de la respuesta. Con tu palabra, descúbrenos el mundo nuevo de la fe, para que te demos el culto de la vida que tú prefieres, religión en amor y libertad, en espíritu y en verdad. Que la Sagrada Familia de Nazaret los bendigan y me bendigan. Santo martes para todos. Paz y bien. Amén.